ir dando inicio a este conversatorio, a esta charla, debate. Bueno, en primer lugar, yo soy Artemis, ella es Antonella, somos de Tesis 11, la agrupación de acá de la Facu, también somos de Pan y Rosas, de la posta de Salud y Cuidados, y esta charla también está enmarcada dentro de un espacio que nosotros venimos construyendo ya desde el año pasado, que se llama Psicoencuentros, donde tratamos de discutir las cuestiones que aprendemos acá en la Facu y tratar de darles una vuelta que tenga que ver con todo lo que estamos atravesando todos los días. También, obviamente, para iniciar quiero agradecer a todos los que vinieron acá, para que sepan, no solamente estudiantes de distintos años de la Facu de Psicología, sino que también hay profesionales de la salud, hay docentes universitarios, así que bienvenidos. Les presento, obviamente, que ya los deben conocer, pero bueno, acá están Enrique Carpintero y Alejandro Weiner, que son psicoanalistas, psicólogos, coordinadores. Nos sentamos bien. Se sentaron bien porque uno no sabe contra el otro. Son, obviamente, ¿no?, editores, directores de la revista Topía, de Psicoanálisis y Cultura, y además, quizá este texto les suene, son también los editores del libro Las huellas de la memoria, que leemos en materias como corrientes actuales en psicología, del tercer año de la carrera. Así que bueno, nada, yo quería un poco, para dar inicio, ¿no?, introducir un par de cosas. En primer lugar, porque no hacemos esta charla porque sí, porque nos pintó, y la hacemos en cualquier momento, e incluso yo tomo un poco esto de que son los editores del libro de Las huellas de la memoria, justamente porque me parece que lo que nos interesa un poco pensar es cuáles son las resonancias psíquicas, cuáles son los efectos subjetivos que tiene, ¿no?, el desarrollo de un capitalismo tan cruel, tan voraz, como estamos viendo en estos días, que además de ser una política o de tener una política de individualismo y de sálvese quien pueda, además tiene una política de olvido, ¿no? Entonces yo me anoté un par de cosas justamente para no olvidarme, pero me parece que tomando incluso cuestiones que traen autores muy significativos de Argentina, como Rodolfo Walsh, siempre el neoliberalismo lo que intenta, ¿no?, es que los trabajadores, que los estudiantes, que el pueblo, cada vez que intentemos empezar una lucha, una nueva lucha, lo hagamos desde cero, y me parece que autores tanto como Enrique, como Alejandro, incluso la mayoría de los editores también de la revista Topía y de muchos libros que también se publican, son parte de retomar, justamente, ¿no?, ver qué caminaron esas huellas, qué marcas produjeron en la Argentina que tenemos hoy, en nuestra profesión, en nuestro trabajo como futuros psicólogos, de recuperar un hilo de continuidad que une, digamos, las luchas de los que nos antecedieron con las luchas que tenemos hoy para dar en el presente, sobre todo, que es una tendencia contraria a lo que quiere este sistema, ¿no?, en particular con la salud mental, y es una contratendencia a la que nosotros adscribimos, o sea, como agrupación acá en la facultad también adscribimos a recuperar ese hilo de continuidad de esas luchas, porque todas las cuestiones que nosotros queremos puntualizar hoy, que tienen que ver sobre qué es lo que tienen para decir los psicólogos, los psicoanalistas, en este fin de época, que claramente después ellos lo van a desarrollar mucho mejor, porque eso también es el título de la revista 100 que está circulando, de la revista Topía, que si no la pudieron leer, leanla, está buenísima. Pero un poco, bueno, nos trae a esto, a que muchas de las discusiones de cuál es la participación que tienen los psicólogos en el contexto social son discusiones que ya se dieron en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Hoy nosotros también somos una generación que quiere recuperar eso, y lo hacemos en el marco de que hay un ajuste muy brutal por parte del gobierno nacional, que tiene una agenda que no solo es de ataques concretos, sino que también son ataques ideológicos. En ese marco, digamos, que hacemos la charla por una preocupación que la mayoría, yo me puedo adjudicar que quizá tenemos sobre los lazos sociales en este momento, y sobre todo, bueno, eso, pensar qué le podemos contraponer, qué dispositivos, ¿no?, hay para contraponerle, qué discurso podemos contraponerle a sálvese quien pueda, por parte del gobierno, digamos, que lo hace con ataques concretos, pero también de toda una oposición política que también dice que nos tenemos que resignar a que la única salida es pelear por puchos, y que eso, cuando viene un gobierno de ultraderecha y hay que salvar a los bancos, van a salvar a los bancos, y son nuestros derechos los que van a peligrar. Entonces, para no resignarnos ni creer que no hay alternativa, bueno, en ese marco es el que hacemos también esta charla.
No, dos cositas más breves, un poco por la dinámica de la charla, pero también para sumar a lo que decía Arti, porque la semana pasada, digamos, fue una semana bastante movida y esta semana también lo será, digamos. Nosotros la semana pasada estuvimos movilizando junto a trabajadores del astillero Río Santiago, con residentes de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos acercándonos también a llevar el apoyo a trabajadores de una fábrica recuperada sin patrones que se llama Mayra, que conquistaron la expropiación, digamos, la semana pasada. Ahí tiene el cuaderno que Arti para mostrar. Y estuvimos también participando de la marcha universitaria junto con trabajadores de las fábricas Giorgalos de golosinas que vienen peleando, digamos, contra los despidos discriminatorios, junto a muchas otras fábricas de la provincia de Buenos Aires, porque también hay ajustes, digamos, acá, o hay despidos discriminatorios, o pasan estas cosas. Incluso mañana vamos a estar movilizando con becarios de la salud pública en el marco de que hoy nos despertamos, digamos, con el anuncio de que querían cerrar el gobierno nacional con un boletín, quiere cerrar las residencias y que pasen a hacer becas. Hoy lo contábamos en las cursadas y una docente, por ejemplo, nos comentaba del Psicopato 1 que le parecía terrible esto y que incluso había hecho una residencia con Ale Weiner, le comentábamos hoy. Son ataques, digamos, que vienen pasando a la salud pública y nos parece que estas charlas también se enmarcan en eso, porque nosotros invitamos siempre, digamos, que en algún punto no hay teoría sin práctica, sino que nuestra formación también la pensamos al servicio de los problemas de la sociedad, a poder pensar, digamos, en esta charla con editores y escritores de la revista Utopía, que creo que abonan un poco a esa formación ligada a apostar al sujeto, a apostar al colectivo social, lejos de sistemas de salud que estén regidos por la manicomialización, por la exclusión, por la mercantilización. Dos debates que nos parecen interesantes poner a rodar acá y activar también una escucha y una acción en relación a lo que viene pasando en la realidad. Dejar un poco eso y comentar que, bueno, se están acomodando porque empieza a quedar chica el aula. Pero Hola. Va a haber unos papelitos blancos, vacíos, digamos, rondando por los bancos, que nuestra idea era poder que cada persona que participó deje qué reflexión se lleva de esta charla, qué le hizo pensar, o qué les dejó, digamos, esta charla, anónimamente, con nombre, como quieran, pero bueno, es la idea también para que haya un ida y vuelta. Y en el marco de esta charla, en apoyo, digamos, a todas esas luchas en curso, queríamos proponer antes de arrancar hacer una foto en apoyo al Hospital Garrahan, en apoyo a las residencias, en apoyo a los trabajadores despedidos. Si les parece, antes de darle el pie a Ale y a Enrique, podemos hacer la foto y continuar, y ellos van a hablar y después abrimos a un intercambio de preguntas, comentarios, aportes, como quieran. Buenas tardes a todos y a todas. Es la verdad un gusto poder empezar y estar acá con Enrique en esta actividad. Celebro poder estar acá. El año pasado íbamos a tener una actividad que no se pudo dar un par de veces, una por los suicidios que hubo acá en la Universidad de La Plata, después por las movilizaciones que hubo de las marchas universitarias. Teníamos pensado algunas cosas, con Enrique hablábamos, hay algunas cosas más para poder pensar hoy. Desde ya nos encantarían no solo los papelitos que vayan llenando, sino además el intercambio con ustedes. Yo tengo bastantes cosas así puntuadas para intercambiar, quizás como disparadores para pensando un poco este final de época. Tendría que resumir algunas herramientas psicoanalíticas tomando la herencia histórica para poder llegar a la propuesta de cómo luchar a nivel teórico-técnico y también a nivel político para estar a la altura de la situación en que vivimos. Un traumatismo generalizado, como lo definió Enrique, ¿qué implica el primer punto, que es por qué pensamos que son tiempos de neofascismos? Antes de las elecciones generales, Enrique propuso y tomamos los de Utopía un lema: salud mental es luchar contra el neofascismo. Es que a nivel mundial
surgieron nuevas formas de fascismo con algunas diferencias con la versión original. El actual capitalismo neoliberal, con las distintas variantes que gobiernan, multiplican desigualdades que son cada vez más profundas. Esto ha producido y nos produce a cada uno de nosotros una fragmentación social que promueve procesos de desidentificación y desubjetivación que fomentan, entre otras cuestiones, voy a usar una palabrita que está en el título del libro que ahora está imprimiéndose de Enrique, que es La tentación neofascista, la tentación del neofascismo en el mundo. Este neofascismo es una cultura de odio y de destrucción. No hace falta decir, tengo aquí abajo, que intenta destruir salud pública, educación pública, las diferencias, el medio ambiente, nuestro planeta, las diversidades, la justicia. El neofascismo implica acusar del malestar que se vive a cualquiera de algún grupo en particular al que se culpabiliza de dicho malestar. Hace 100 años eran judíos, socialistas, comunistas, hoy también feministas, negros, pobres, etcétera, etcétera, en un largo etcétera. Mediante la cultura del odio se incentivan la violencia destructiva y autodestructiva. Un ingrediente novedoso en relación al fascismo anterior es la supuesta cultura del individualismo, donde la libertad poco tiene que ver con la que postulaban en el siglo XX Erich Fromm o Sartre. Es simplemente una libertad de mercado. Y aquí paso a este punto porque me parece que es necesario hacer algunas puntualizaciones sobre el tema de la libertad. ¿Hay lugar por aquí? Por supuesto. Hay lugar. El individualismo nos atraviesa a todos, a todas, porque el neoliberalismo recargado finalmente no es más que otra cara del neofascismo. La repetición de la palabra de la libertad hasta el hartazgo. Uno puede estar harto. Y esto me hace pensar en aquello que Freud nos sugería. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es una frase que a mí me gusta mucho. El mantra libertario reduce a la libertad solamente una libertad de mercado, que como decía, poco tiene que ver con la libertad en distintos órdenes. En nombre de esta libertad de mercado, expone formas y agendas autoritarias. Ya no hace falta incendiar el Parlamento alemán, como hizo Hitler en 1933, para luego imponer sus reformas. Los que nos oponemos somos acusados de no ser gente de bien, porque tal como Hitler se supone que todos los que no pensamos como él o ellos hemos retrasado la Argentina y el mundo. Digo, la libertad queda reducida a la libertad de mercado, con una ilusión de autorregulación divina que jamás existió en la Tierra, donde finalmente se juega para los más fuertes. Los más fuertes, los grandes capitales, que deciden jugar en todos los territorios donde puedan hacer negocios. No estoy hablando solamente de territorios materiales, sino de las propias subjetividades. Lo cual, desde ya fomenta, como he dicho, la violencia destructiva y autodestructiva mediante la ilusión de la salvación individual, donde nos salvaremos nosotros y los equipos terapéuticos. No nos vamos a salvar ninguno de nosotros con esa ilusión de salvación individual. Finalmente es como moverse en arenas movedizas. Cada vez que nos movemos nos vamos hundiendo más. Bien, el próximo punto me parece central, es la cuestión de las herencias, que un poco vos decías, que nosotros a partir de las huellas, y yo creo, al menos para mí es impensable, dije bien, es impensable sin
los soportes de la propia historia, de la historia que tenemos. Yo creo que es importante recordar, no solamente por una cuestión de corrección política a quienes nos precedieron, sino porque nos permiten pensar cuestiones al día de hoy. No son menciones honoríficas como a veces se ponen en aulas o en servicios hospitalarios, sino que hay que retomar ciertas ideas. Hace 100 años, un poquito más, Europa estaba devastada por la llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y por la gripe española. Y los modos fascistas se impusieron como respuesta a los distintos malestares de esos momentos históricos en Europa. Una respuesta que tenía algo parecido, que era culpabilizar primero y luego atacar y tratar de exterminar a los diferentes. Bien, cuando digo malestares, hablo de lo que hoy llamamos padecimiento subjetivo también. Y voy a señalar algo olvidado. Y voy a decir olvidado, y hay que poner un punto, no es solamente olvidado, porque olvidado significa que primero recordamos y después olvidamos. Y hay cosas que directamente no se transmiten. Muy cercanas a esto que decía Walter Benjamin en sus tesis sobre filosofía de la historia, que si el enemigo vence, ni los muertos van a estar tranquilos, porque los muertos van a ser absolutamente ninguneados y olvidados en historias oficiales legitimantes que dejan de lado. Y voy a contar una historia hablando de esto. Probablemente todo el mundo leyó Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica en alguna materia, ¿no? Bien. En varias materias. ¿De dónde viene ese texto de Freud? ¿Cuándo lo pronunció? ¿En qué contexto? Digo, Freud, 28 de septiembre de 1918, Congreso de Budapest. No había terminado la Primera Guerra Mundial. ¿Está? Freud lee esta conferencia, si van al pie dice, fue leído el texto, Congreso Internacional, donde no pudieron ir todos los psicoanalistas europeos porque todavía no había terminado la guerra, con lo cual en Budapest no podían llegar de distintos lugares de Europa tranquilamente a Budapest, Primera Guerra Mundial. Lo más recordado, seguramente lo habrán estudiado, lo habrán subrayado, es el final, donde afirmaba que los psicoanalistas atendían a las clases altas de la sociedad y que era poco lo que podían hacer por las capas populares, cuyo sufrimiento neurótico es enormemente más grave. Y luego, cito a Freud, suponía, se deben acordar de toda esta parte, puede preverse que en alguna vez la conciencia moral de la sociedad despertará y le recordará que el pobre no tiene menos derechos a la terapia anímica que los que ya se acuerdan en materias de cirugía básica. Y bueno, y él supone que se van a crear sanatorios o lugares de consultas con tratamientos gratuitos. Y llevaría a adecuar la técnica a las nuevas condiciones. Es muy probable que en la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados de aliar el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa. Todo esto se acuerdan, ¿no? Bien. ¿Cuánto de esto se hizo? Pregunto. ¿Esto qué no se entendió? ¿Cuánto de este proyecto de Freud se llevó adelante? Pregunto. Freud lo dijo en 1918. ¿Qué pasó después con esto? Que Freud lo lee, así como estoy leyendo yo, no con esta tecnología desde ya, pero Freud lo leyó. ¿Y cuánto de esto se llevó adelante? Pregunto. Les pregunto, bien, así funciona el poder. Lo que les voy a contar ahora es que sí se llevó adelante porque en los siguientes años se llegaron a fundar 12 clínicas psicoanalíticas que siguieron el proyecto de Freud, donde se destacaron dos: el Policlínico de Berlín, fundado en 1920, y el Ambulatorium de Viena, fundado en 1922, donde fueron posibles, durante gestiones socialdemócratas, tanto en Berlín como en Viena, y llegaron, ustedes imaginarán, el fin de la historia, hasta 1933, un poquito antes. Estos dos centros fueron liderados por dos jóvenes
jóvenes como ustedes, porque Otto Pfennikel y Wilhelm Reich, cada uno vivían juntos en Viena, pero Otto Pfennikel se fue a vivir a Berlín, fueron figuras del grupo que se autodenominó izquierda freudiana durante la década del 20. Tenían 22, 23 años cada uno cuando conocieron a Freud. Pfennikel había escuchado las conferencias que también habremos leído todos de introducción al psicoanálisis. Y en estos policlínicos empezaron a extender los límites de los tratamientos psicoanalíticos. Esto es, trabajo comunitario, trabajo con niños, trabajo con adolescentes y pacientes graves. Melanie Klein. Gratuito. Esperá, no te pongas, si estoy haciendo todo, les estoy contando todo. Está bueno con suspenso, disculpame. Con suspenso, me corta el suspenso, carpintero. Tengo Disculpame, todo armado. Disculpame. Bueno, verá. Imagínense, Melanie Klein se forma en el Policlínico de Berlín y después se va a armar lo que todos estudiamos como escuela inglesa. Ahí empieza a haber trabajo con niños. Ahí hay consultas, tratamientos breves, trabajo con pacientes graves. En estos dos policlínicos se sientan las bases de lo que todos estudiamos como trípode, que para ser psicoanalista hay que discutir casos, ahí se discutían casos, se supervisaba, se formalizó estudiar algunas materias en seminarios y el análisis personal. Bien, ¿cuáles son las cifras? Esto que en la historia oficial parece que no existe, pero que sí existe. En el Policlínico de Berlín consultaron, contra todos los pronósticos, le pregunto, ¿cuántos varones y cuántas mujeres? Si ustedes tuvieran que hacer porcentaje, yo ahora tengo el número, se los digo. Ya sé que si estoy preguntando esto va a ser contraintuitivo, pero la historia oficial dice que el psicoanálisis es para mujeres burguesas, ¿no? Bueno, Policlínico de Berlín, 969 varones, 989 mujeres. Ambulatorium de Viena, 1445 varones y 800 mujeres. Todos estos son datos hasta 1930. O sea, el mito que se ha transmitido de que el psicoanálisis solamente era para mujeres histéricas y burguesas, no. Y acá sí lo que anticipó Carpintero. El 20% de los análisis eran gratuitos y en todos los casos se tenía en cuenta los ingresos de quienes consultaban y mayormente eran trabajadores. O sea que la historia oficial, que el psicoanálisis era para mujeres burguesas y que el pago, hecho fundamental para un tratamiento psicoanalítico, era la base, no fue así en la década del 20 cuando se organizan los pilares del tratamiento psicoanalítico. Bien, esta era la historia que yo quería contar y aquí, por eso les decía, mínimamente se puede ver cómo funciona la historia oficial y el poder en la transmisión, porque todo esto que yo estoy contando jamás lo hubiera sabido cuando estudiaba en la facultad, cuando estaba haciendo la residencia, y lo encontré después de que trabajamos con Enrique en Las Huellas de la Memoria, cuando Enrique se le ocurrió organizar un libro que es el psicoanálisis en la Revolución de Octubre. Y ahí me puse a investigar qué había pasado durante la década del 20 en Europa a partir de la Revolución Rusa. Bien, digo esto central como parte de la herencia porque, como se imaginan, en ese momento, frente a lo que hoy podemos llamar traumatismo generalizado, en ese momento había otra clase de traumatismos que tenían que ver con la Primera Guerra, con la cantidad de traumas que generó esa guerra, la gripe española, implementaron dispositivos de trabajo para atender pacientes. Esta es parte de la herencia que tenemos, así como tenemos la herencia de lo que fueron los psicoanalistas que renunciaron a la Internacional Psicoanalítica en la década a principios de los 70, que son los grupos plataforma, donde estaban Mary Langer, Armando Baulé, Hernán Kesselman, Tato Pavlovsky, y documento donde estaba Fernando Ulloa.
Pero vuelvo a hoy, digo, con toda esta herencia. Nos enfrentamos con procesos de desubjetivación que nos exigen inteligencia e imaginación colectiva para enfrentar ese traumatismo generalizado. Yo voy a definir, Enrique va a hablar bastante más, como lo define él. Hoy debemos incluir lo traumático que produce la cultura, esta cultura en la que vivimos, el exceso de realidad que produce monstruos. Un exceso de realidad que, como dice Enrique, es para referirse a una realidad cuyo exceso impide la capacidad de simbolización, produciendo hechos traumáticos que generan monstruos, no tanto del orden de la fantasía o del delirio. Sus efectos son los síntomas que encontramos en aspectos más angustiantes o dolorosos, lo más sufriente del sujeto, producto de significaciones que no se pueden poner en palabras. De esto estamos hablando cuando hablamos de traumatismo generalizado, que es parte de lo que sucede en esta época. Suicidios, como dije al inicio, adicciones, depresión, anorexia, bulimia. E implica una precarización subjetiva como efecto de padecer, como padecemos, el exceso de realidad. Dicho esto, voy a la segunda parte del título de hoy, que es el psicoanálisis y el colectivo social. El desvalimiento en el cual nos sume el neofascismo implica dejarnos solos, voy a decir, y ahora voy a decir por qué dije solos, ante la violencia destructiva y autodestructiva. Cuando digo solos, es que no tomamos en cuenta, no sé por qué dije primera persona en el plural, porque yo sí tomo en cuenta, porque yo creo que los otros somos nosotros. Los otros, los semejantes, somos nosotros mismos, porque nosotros podemos ser gracias a los otros que tenemos. Esto es lo que queda absolutamente invisibilizado y negado en la cultura actual. Voy a tomar simplemente un pequeño objeto a la vista de todos y una teorización sobre ese objeto, que es el espejo, que también es la teorización más o menos oficial, y voy a contar una historia que no forma parte de la historia oficial. El espejo, digo, cada cual de nosotros tiene un espejo oscuro, o sea, una pantallita de celular a mano sobre el escritorio, en el bolsillo, en el cual miramos mucho. El espejo tomó la escena del mundo en que vivimos. Uno puede preguntar, ¿por qué la multiplicación exponencial de narcisismos espejados en nuestros días y nuestras noches? Además del mandato de tener que testimoniar nuestra vida, lo que estamos haciendo ahora, dónde estuvimos, sacarnos la fotito, subirla, ¿para qué tanto de esto? Y esto me hace acordar, esto sí lo trabajamos con Enrique, y Enrique me decía, tenemos que trabajar de quién creó la prueba del espejo, como se la llamaba, que era un psicólogo francés, Henri Vallon, donde describe eso que seguramente todos han estudiado, que entre los 6 meses y los 18 meses, la algarabía que tiene el infans al ser puesto ante el espejo, ¿no? Pero acá hay un pequeño dato. Díganme ustedes cuántos bebés pueden acercarse a un espejo solos. Pregunto. Imagínense, hay que tener un espejo que llegue hasta el piso para que el bebé pueda tener la algarabía. La algarabía es siempre en brazos de un otro. Ningún bebé entre los 6 y 18 meses va a ir a buscar un espejo, primero porque los espejos están más altos, pero en general la algarabía es en brazos de un otro. Esos son los otros en el colectivo social que están negados, porque cuando estudiamos la prueba del espejo, jamás pensamos que lo central de ahí son los brazos de ese otro que nos soporta nuestra destructividad, sigo un poco el modelo de Enrique,
del cual me lo he apropiado. Y esto es lo que está dejado de lado, la función de soporte de ese primer otro que da los fundamentos de la Constitución de nuestro propio soporte, nuestro propio espacio soporte. De ahí yo creo que viene la algarabía. Bien, yo me he perdido en mi propia pantalla porque me saltó rápidamente al inicio, pero esto es lo que puede pasar. Mejor es el papelito. Sabes que tenés razón. Lo que pasa es que yo cambio y cambio. Bien, digo esto para poner un punto sobre el tema del colectivo social. ¿Qué es el colectivo social? Porque a partir de esto, la multiplicación de espejos, voy a volver a usar la misma cita de Freud, o sea, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Si estamos todo el tiempo alardeando de nuestro narcisismo y viéndonos en el espejo y subiendo cosas y poniendo likes y viendo cuántos corazoncitos tenemos, eso quiere decir que estamos alardeando de aquello que carecemos. Esto es lo que provoca el desvalimiento. Multiplica espejos, multiplica situaciones en las cuales estamos careciendo de estos soportes que son nuestros otros, porque si nos hacemos solos en este mundo, quedamos desvalidos, porque no hay nadie que se haga solo como Robinson, como planteaba Marx, esas Robinsonadas, pero también sin los otros que tenemos y que nos constituyen. Para terminar, yo dije al principio, y acá retomo esta división que hacía Franco Basaglia en el campo de salud mental, que había una lucha política y una lucha teórico-técnica que teníamos los trabajadores de salud mental. La lucha política está clara, es la lucha, vuelvo a señalar, las distintas luchas que tenemos por cuestiones que tienen que ver con la sociedad, pero también una lucha teórico-técnica que tiene que ver con los dispositivos, las conceptualizaciones que tenemos. Y aquí voy a mencionar, simplemente mencionar, después en el intercambio podemos ahondar alguna cuestión, porque los excesos traumatizantes implican constituir qué dispositivos psicoanalíticos o qué dispositivos de trabajo tenemos para las problemáticas con las que nos enfrentamos, de procesos de desubjetivación, y si estos dispositivos no potencian el desvalimiento, los procesos de desidentificación. Y aquí hay varios problemas, porque la respuesta neofascista de promover el odio al semejante promueve violencia destructiva y autodestructiva. Y muchas de las respuestas son solamente biologicistas o solamente individualistas, que son respuestas que, y lo voy a decir concretamente, si tenemos la cantidad de psicofármacos de ultra avanzada y la cantidad de dispositivos clínicos de avanzada, no podríamos tener la pandemia de problemáticas en salud mental que tenemos, ¿no? Digo, tenemos al día de hoy muchos más psicofármacos, muchos más dispositivos que hace 50 o 60 años. Y sin embargo, si revisamos, como revisaba Otto Pfennig en las estadísticas, al día de hoy son terribles. Creo que por eso es necesario profundizar, Enrique va a profundizar en nuevos dispositivos, no por novedad, sino dispositivos a la altura de la situación, psicoanalíticos, donde desde ya podemos pensar cuestiones como el trabajo en pantallas, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones, porque una cosa es considerar que tenemos una herramienta más y otra cosa es considerar que es exactamente lo mismo ver esto por pantalla que estar aquí en la Facultad de Psicología. Ni que hablar, ir a ver un recital, que verlo en la pantalla del celular en la casa de uno. Imagínense conceptualmente tener una sesión. No podemos considerar que sea lo mismo. Que sea algo que disponemos y que es importante es una cosa. Bien, digo esto para los dispositivos clínicos y finalmente, como había dicho, uno puede decir, bueno, frente a toda esta situación, yo creo que la salida está tan a la vista como la carta robada del cuento de Poe que cita Lacan para considerar que no hay profundidad, sino que muchas de las cuestiones están a la vista de todos.
Yo lo dije al principio, pero yo creo que nosotros somos los otros. Lo digo y la verdad para mí es algo que lo puedo sostener conceptualmente, pero para mí es central en la vida en general. Porque yo creo que realmente somos sedimentos de migajas de identificaciones con los otros que nos rodean a lo largo de nuestras vidas. Nuestros primeros otros, los segundos, los terceros y todos los otros van dejando huellas libidinales, en la mayor parte inconscientes, en nuestros cuerpos. Nuestros otros son fundantes de nuestro psiquismo y de toda nuestra corposubjetividad, como define Enrique. Y aquí, los primeros otros y los actuales son esos que nos permiten soportar la destructividad y el desvalimiento originario que nos hace humanos. Y a partir de ahí nos permiten avanzar en nuestros caminos, en nuestros deseos, nos posibilitan. Esta pequeña hipótesis lleva a fondo esto que Freud, que todo el mundo leyó, de psicología de las masas, que el otro cuenta todo el tiempo, que la psicología desde ya individual es colectiva. Tengo mucho más para decir. Si quieren después les cuento algunas cosas sobre cómo todo este andamiaje va para el tema varones, pero desde ya, sin nuestros otros no somos nada, o mejor dicho, no somos. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación y por la actividad. No solamente esta, sino otras actividades de este estilo que me parece muy importante para estos tiempos que corren. La mayoría de las cosas las fue planteando Alejandro, yo voy a anudar algunas en relación a esto, a esta temática. Y bueno, el tema es, o uno de los temas, es este fin de época, ¿no? El problema de este fin de época es que está a la sombra de las contrarrevoluciones del siglo XX, del siglo pasado. Esto es indudable, que tiene efectos en el colectivo social y tiene efectos, como vamos a ver más adelante, en la práctica nuestra, como psicólogo, como psicoanalista, en la práctica clínica, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de este fin de siglo? Está atravesada por una crisis donde podemos ver lo que termina, pero no vemos qué es lo que sigue, ¿no? Esto prácticamente casi es la definición de crisis. Y su resultado es esta crisis social, esta incertidumbre, angustia que nos invade, y bueno, tiene sus efectos en lo que denominamos, o yo denomino, la corposubjetividad. Voy a explicar muy brevemente qué quiero decir con esto. Es un concepto central para mí. Micrófono. Hola. Lo apagaste. La apagué. Hola, no, para arriba. Hola. Que es un concepto central en el sentido de que yo defino la subjetividad como producto del anudamiento de tres aparatos. El aparato psíquico, con las leyes del proceso primario y proceso secundario, el aparato orgánico, con las leyes anatomofisiológicas y físico-químicas, y el aparato cultural con las leyes económicas, políticas y sociales. Este anudamiento es lo que nos va a permitir poder entender el síntoma, y a partir de ahí, de ese síntoma, ver qué es lo que predomina, lo cultural, lo psíquico, porque siempre están en juego los tres aparatos, es decir, los tres espacios, pero qué es lo que predomina, lo psíquico, lo biológico o lo cultural. Esto es lo que nos permite entender cuando hablamos de interdisciplina. Interdisciplina no implica encontrarse tres profesionales de diferentes disciplinas, sino interdisciplina implica tener un esquema conceptual, un
como diría Pichón Riviere, un ECRO, un esquema conceptual referencial operativo que nos permita entender cuál es nuestra actividad, dónde está el límite de nuestra actividad para poder participar otro profesional. En este sentido, la subjetividad es corporal y se construye en la intersubjetividad, en la relación, como dice Freud, con un otro humano, habla Freud, ¿no? Y en una cultura, es decir, determinada. Bueno, esto nos llevaría más tiempo, pero básicamente en esta corpus subjetividad y en esta incertidumbre, en esta crisis, es lo que se aprovecha hoy, lo que nosotros llamamos los neofascismos, no solamente acá, sino en el mundo. Y Alejandro definió un poco lo que es el neofascismo, pero quiero centralizar en algunas cuestiones básicas. Es decir, llamamos neofascismo a aquellos fascismos que ya no son los fascismos clásicos como el siglo pasado, generalmente estatistas, generalmente fascismos de masas, ¿no? Hoy tiene características muy puntuales y se apoyan, por lo contrario, en el neoliberalismo, que es una de las cosas que generalmente se olvida, que el neoliberalismo está basado en la imposición de la violencia. Es decir, el neoliberalismo se impone a partir de, acá en Latinoamérica, es un elemento central, Pinochet y la dictadura militar acá en la Argentina, de Videla con Martínez de Oz. Y donde, bueno, en el mundo estará Thatcher y Reagan, pero donde esta violencia originaria es la violencia que hoy se toma de otra manera desde las perspectivas neofascistas en el mundo. Entonces ya no implica, como en el fascismo clásico, matar a la gente, sino hoy se hace una cosa muy simple. Se la margina, se la deja de lado, se la deja en la calle, ¿no? Es decir, no es necesario matarla, se la silencia, se las deja no solamente pobres, sino marginadas de la estructura social. Ahora bien, creo que acá hay que entender que esto no es un problema psicológico, como plantean los sectores progresistas, básicamente los casos donde hablan de crueldad, como si la crueldad fuera un elemento central o el objetivo central de Milei o de la gente que... No es esto. En todo caso, la crueldad es efecto de algo que es una política que defiende a los ricos, que permite que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Esto es muy claro. Entonces, de esta manera, si podemos hablar de sadismo, si podemos hablar de crueldad, es porque este grupo, digamos acá en la Argentina, en el mundo también, sacrifica esta crueldad al servicio del capital. Es decir, es el capital el que goza por ellos. Para que, como dije recién, es decir, los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres, ¿no? Es decir, es muy claro acá. ¿Se bajó de nuevo? Sí. Es decir, ya sabes, me imaginaba. Es muy claro, es decir, nosotros vemos, por ejemplo, cómo baja el consumo de los productos alimenticios y cómo sube el turismo al exterior. Es decir, que pueden viajar, tuvieron que poner más aviones porque los que tienen dólares, que lo están sacando no del colchón solamente, que es de la clase media, sino de donde lo tenían, bueno, invierten en estos viajes. Entonces, creo que no es un problema de pensar la crueldad como una cuestión psicológica, es decir, ¿cómo se llama el candidato en Cava de las elecciones ahora? Hubo, no, el del peronismo. Santoro decía, la consigna era, voy a terminar con la crueldad. ¿Y qué estaba diciendo? Porque obviamente, si el progresismo plantea que va a terminar con la crueldad, pero lo que no puede plantear, porque no lo hicieron nunca, es terminar con el neoliberalismo. Es decir, seamos claros, si durante todos los gobiernos kirchneristas el neoliberalismo estuvo presente. Es decir, lo único que ellos hicieron es apaciguar los efectos del neoliberalismo a través de planes sociales.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de este neofascismo? Es decir, el modelo que toma Milei, como otros en el mundo, es el de Víctor Orbán, en Hungría. Orbán está gobernando en Hungría hace 15 años y tiene un objetivo, sube a través de las elecciones y a partir de subir en estos gobiernos democráticos, digamos, empiezan a terminar todas las conquistas sociales, las conquistas civiles y democráticas que fueron conseguidas durante estos años, para generar un gobierno de tipo autoritario que permita que el capital pueda funcionar independientemente de los controles. Esto es tan así que en uno de los congresos ahí en Hungría, Milei fue invitado para disertar sobre el milagro argentino. Y ahí sí fue el secretario de culto, Agustín Laschet, uno de los ideólogos, donde hablaba de la decadencia de Europa y levantó el viejo lema fascista de Dios, patria y familia, es decir, que es como está interrelacionado, es decir, este gobierno. Con esto, yo no quiero decir que este gobierno sea en este momento un gobierno de tipo neofascista, ¿no? Sino, por eso hablo en el libro que ahora va a salir, hablo de la tentación neofascista. Lo que están planteando es de qué manera van cercando las libertades democráticas y de qué manera van aumentando su autoritarismo. Traje esto para no perderme hay James Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, plantea lo que él llama el ordo amoris, ¿no? Que en latín es el orden del amor, que es un concepto de la teología cristiana agustiniana, ¿no? Donde plantea que el orden del amor está ligado, es decir, primero viene el amor a Dios, después viene el amor a sí mismo y a la familia. Tercero, viene el amor a la comunidad donde uno vive, y cuarto, los extranjeros. Es decir, esto le permite a Trump y a todas las organizaciones neofascistas, donde lo fundamental es el amor a uno mismo y el amor a la familia, y queda en un lugar secundario, es decir, obviamente la comunidad, y obviamente ni hablemos, es decir, los extranjeros. Y esta perspectiva es utilizada por las nuevas derechas para justificar diferentes posturas sociales. Entonces, en este sentido, nosotros lo venimos discutiendo en la revista bastante, especialmente al principio. Ahora se ha dejado un poco de decir que Milei era un loco, ¿no? No sé si era loco, no era loco, pero no es este el eje, ¿no? Que era lo que se planteaba permanentemente. Milei es y además lo dice claramente, no por casualidad, participa en todos los foros de la nueva derecha, de los neofascismos. Es un fascista cuyo objetivo es permanentemente poder afianzar en este sentido. De allí que produce una política económica, digamos que no tiene efecto, sino que su objetivo es su objetivo implica, es decir, aumentar la pobreza. Y este es un punto que para mí es central. No es que es algo de casualidad, no. En la medida que aumenta la pobreza, en la medida que aumenta la sujeción de las personas a necesidades básicas, es la forma que tiene de sostener el sometimiento. Esto es muy claro. La pobreza no permite explotar, sino todo lo contrario. La pobreza lo que lleva es a someterse, y este es un objetivo claro que tienen estos grupos. A no ser que, bueno, en determinados momentos se arman determinadas circunstancias, determinados acontecimientos, como se suele decir, que genera una explosión, pero en general lo que permite es un sometimiento. El más claro ejemplo lo podemos tener acá en nuestro país, allá lejos y hace tiempo, año 69, época de la dictadura de Onganía, se arma lo que se conoce como el Cordobazo. Cordobazo, donde hubo una insurrección obrera y estudiantil, donde se tomó la ciudad de Córdoba durante varios días. Este Cordobazo se reproduce en Rosariazo, en Tucumán, es decir, que lleva finalmente
a terminar con la dictadura de Onganía. Y el economista de Onganía, Krieger Bacena, usó una frase que era muy clara. Es decir, el cordobazo lo hicieron los obreros mejor pagos del país. Y esto era cierto, los obreros en esa época de Citrac y Citrac en Córdoba eran los obreros mejor pagos del país. ¿Y su objetivo qué era? Su objetivo era terminar con este capitalismo y su objetivo era poder imponer el socialismo. Y para eso implica poder tener cierta capacidad para pensar, porque si uno está en la pobreza, y bueno, obviamente, es decir, se queda en una cosa a corto plazo, y este es el objetivo de este capitalismo actualmente. Y esto nos lleva a algo que lo fue mencionando Alejandro, que es o lo que yo dije al inicio, los cambios que se suscitan en el colectivo social, los cambios que se suscitan en nuestra clínica terapéutica. Y en este sentido, yo hablo de un exceso de realidad que produce monstruos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este exceso de realidad ya no produce situaciones en relación a la psicosis, que también las hay, por supuesto, que es el delirio, o la fantasía, que es la neurosis, sino produce monstruos. ¿Qué son los monstruos? Es decir, es aquellos síntomas donde lo que funciona básica y fundamentalmente es el síntoma en acto. Ahora, ¿qué quiero decir con exceso de realidad? Básicamente no es más realidad, sino todo lo contrario. El exceso de realidad lleva a la inexistencia de la realidad, a la anulación de la realidad. Si uno le gusta la milanesa, come 2 o 3 milanesas, muy rica. Ahora come 10 milanesas, es decir, desapareció el placer de comer milanesa. Bueno, este exceso de realidad es lo que hace que desaparezca la posibilidad de manejarse, es decir, con la realidad. El consumo necesario de cosas básicas que hoy son fundamentales para nuestra vida se transforma en un consumismo que nos devora como sujeto. Es decir, la información o este exceso de información anula la información. Los fake news es muy claro. Como decía Alejandro, la libertad es la libertad de mercado, donde, es decir, en esta libertad de mercado, ¿quién triunfa? Triunfan los grupos más poderosos en contraposición a los grupos pequeños. La virtualidad, las mal llamadas redes sociales, reemplaza las relaciones cuerpo a cuerpo fundamentales. En este sentido, en este exceso de realidad, y lo que aparece es como la única necesidad que podemos tener es la de sobrevivir. Es decir, nos anulan los sueños, nos anulan la posibilidad o la capacidad de poder pensar más allá de este sistema capitalista. Y esto es lo que nos lleva a un traumatismo social generalizado, un traumatismo colectivo que tiene sus consecuencias, ¿no? Tanto se genera una pandemia en salud mental, esto aparece muy claro hoy el tema de los suicidios es un tema clave, especialmente jóvenes y adolescentes. Íbamos a venir a hablar de esto el año pasado y bueno, no pudimos hablar casualmente porque acá se suicidaron unos muchachos. Y así nos encontramos con todos los efectos de esta violencia destructiva y autodestructiva. Y en este sentido, esto requiere un largo desarrollo, yo lo voy a mencionar solamente, es lo que nosotros venimos hablando de nuevos dispositivos psicoanalíticos. Cuando hablamos de nuevo no me estoy refiriendo a novedad, sino cuando hablo de nuevo me estoy refiriendo a adaptar los dispositivos a las necesidades y posibilidades del paciente. Porque, es decir, cuando surge el psicoanálisis, básicamente lo que aparece es toda la problemática, inclusive en la década del 60, 70, 80, es decir, la problemática central era
en relación a la represión de la sexualidad. No es que hoy no exista la represión de la sexualidad, pero los pacientes que nos encontramos no están ligados a la represión de la sexualidad, sino están ligados a todo lo que tiene que ver con la violencia destructiva y autodestructiva, a todo lo que tiene que ver con los efectos de la pulsión de muerte. Entonces, en este sentido, hoy ya no necesitamos un paciente que se nos tiene en un diván y pueda asociar solamente libremente para poder levantar e interpretar, que existe este tipo de pacientes, sino nos encontramos con pacientes destructurados, desbordados, etcétera, que tenemos que implementar determinado tipo de desarrollos técnicos y de trabajo que implican estos nuevos dispositivos psicoanalíticos. A esto, y digo esto es largo, porque a esto le tenemos que agregar, es decir, el trabajo que hoy se hace a través de Internet, el clásico hoy paciente de una vez por semana. Recuerden que Freud trabajaba 6 veces por semana. Uno se quiere analizar en este tiempo, tiene que ir 6 veces por semana. Y no voy tan lejos. Cuando yo era jovencito y estaba acá, no estaba en la UBA, pero era estudiante, y yo me analizaba 4 veces por semana. 4 veces. Y después, la mayor parte, 3 veces. Si no, no era psicoanálisis. Y esto da para mucho, pero yo siempre cuento, cómo ha cambiado la subjetividad, porque el tiempo es subjetivo. Yo en esa época trabajaba, militaba, me analizaba 3 o 4 veces por semana, empecé con 4, después con 3, tenía tiempo, iba a tomar, era otro tiempo subjetivo, claro, no teníamos ese aparatito que tenemos en la cual nos están hablando, están llamando y vamos acá, venimos para... Es decir, hoy hay una velocidad, donde yo le planteo a un paciente que venga no 3 veces, que venga 2 veces, me va a mirar, claro. Tan mal estoy. Tan mal estoy, claro, es así. Claro, es decir, hay otro tiempo subjetivo. Ahora, en este tiempo subjetivo actual implica este exceso de realidad. Tenemos una velocidad, hay una velocidad que nos lleva ¿a dónde? Bueno, es decir, no sabemos. De allí que la necesidad de poder pararnos, de poder parar, es decir, con nosotros o solos, para poder pensar un poco, porque si no, es como que seguimos avanzando sin pensar, seguimos actuando sin pensar, dando, sí, te quiero, sí, me gusta, no. Paremos, porque es ahí donde nos lleva el poder, a que no pensemos, esto es fundamental, es decir, a que no pensemos. Es decir, y que no pensemos a que no pensemos cómo poder enfrentarlo, a que no pensemos cómo poder implementar una lucha que analizar, porque otra de las cosas que ocurre es, en este planteo, es el divide y reinará. Las mujeres están por un lado, los hombres por otro, los homosexuales por un lado, los héteros por otro. Paremos, qué sé yo, son las reivindicaciones, pero ¿de qué manera podemos unificar estas reivindicaciones para que se transforme en una unificación que nos lleve, es decir, a poder avanzar en esto que había no me acuerdo del nombre, un tipo rico en el mundo, que decía, que él planteaba que la lucha de clase existe, dice, la ganamos nosotros, la ganamos los ricos, cosa que es cierto. Entonces, ¿cómo nos permite poder pensar para que no la ganen ellos, la podamos ganar nosotros? Es todo un tema. Y acá, esto, bueno, lo voy a mencionar para decir, después vamos con la pregunta, lo que nos encontramos es básicamente son con estos procesos de desidentificación y desubjetivación. Esto es lo que nos lleva a todas las problemáticas que hoy aparecen, las sintomatologías encontramos en la calle y a la sintomatología que encontramos obviamente en nuestro consultorio. El resultado de esto es la fragmentación de las afecciones comunes, básicamente de las afecciones de los trabajadores, donde se encuentran es decir, aislados, como dije hace un rato, ¿no? Donde antes se compartía un espacio y hoy
un gran porcentaje está trabajando en su casa, con lo cual está ahí solo, ¿no? Obviamente, porque este es un punto que es central. Para ir finalizando, por consiguiente debemos seguir sosteniendo que el problema de la alteridad, de la relación con el otro, del reconocimiento del otro y por lo tanto de uno mismo, es uno de los temas centrales, ¿no? Es decir, por ello los procesos de corpo-subjetivación en la singularidad de cada sujeto son necesarios para entenderlos desde un plural, en tanto el otro es la base de nuestra esperanza. Esto es fundamental, ¿no? Si nos quedamos aislados, y bueno, ahí podemos inventar cosas en nuestra cabeza, pero no podemos generar acciones transformadoras, que esto es lo fundamental. Por eso, lo importante es crear espacios individuales, familiares, sociales y fundamentalmente espacios políticos en este encuentro con el otro para afianzar la fuerza que produce comunidad. Esos espacios, como decía Spinoza, que permita transformar las pasiones tristes en alegres y estas en acciones transformadoras. Yo dejé para el final, no sé si lo voy a leer, pero lo voy a leer. Es decir, un poema que es muy bueno, de Pasolini, no sé si lo conocen, yo lo cité en algunos lugares, que tiene que ver con lo que decía Alejandro en relación a la libertad. El poema de Pasolini es este: si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritáis viva la libertad. Esto lo escribió hace muchos años Pier Paolo Pasolini, que fue aquello que no lo conoce, un director de cine italiano muy conocido. Sigamos con las preguntas. A ver, me parece que un elemento central es cómo salir de esta cuestión de que está hoy muy en boga, que nosotros nos autoexplotamos, que nosotros digamos, somos responsables de ciertas cosas, que es cierto, de ciertas cuestiones, pero se deja de lado cómo influye el poder en nuestra subjetividad, porque esto es muy claro. Me parece, porque este es un punto que es central, de qué manera podemos trabajar sobre todos estos espacios corpo subjetivo, como yo lo denomino, para poder salir de este lugar de sometimiento, donde que en esto estamos todos metidos, ¿no? Si nosotros vamos a un shopping a comprar, ¿creemos que estamos eligiendo? No, señores, sí que no estamos eligiendo. Nos metieron de alguna manera, es decir, ciertas opciones donde no estamos eligiendo. No elegimos, nos meten ciertas opciones a través de la computadora, a través del celular, lo que sea, en la cual llegamos y vamos a comprar en función de lo que nos dicta el poder. Entonces, ¿cómo salir de esto? Bueno, implica, yo vuelvo a insistir, ¿no? Es decir, el encontrarnos con los otros, el poder pensar, el poder reflexionar, y para que de esta manera podamos generar, porque acá hay un punto central, que es cómo salir de esta, yo no diría crisis, sino diría de este bajate que hoy tiene, es decir, la izquierda en general, no solamente acá, sino en el mundo, es decir, a partir de un imaginario que ha desaparecido, un imaginario de enfrentamiento, un imaginario de posibilidades de pensar en un mundo mejor, para ser concreto, bueno, siempre se habla de un mundo mejor, es decir, el socialismo, en todo caso, con nuevas formas. Es decir, esto es como que, es decir, nos han sacado los sueños. Me parece que cómo poder recuperar estos sueños. Me parece que todo esto no es una cuestión de una o dos personas o tres personas o de poder escribir, sino de qué manera lo que escribimos, de qué manera lo que decimos permita generar acciones transformadoras.
individualmente, familiarmente y luego, es decir, socialmente. ¿Querés decir algo? Sí. Me quedé pensando, a mí no me gusta mucho el concepto de autoexplotación, porque deja de lado esto que dice Enrique, digo, si primero es culposo, digamos, culpógeno, es decir, nos autoexplotamos, somos así, que no podemos hacer otra cosa. Pero vuelvo a un poco la conceptualización que compartimos con Enrique. Si nosotros somos los otros, para autoexplotarme, yo tengo que haberme identificado con formas de explotación y considerar que hay que trabajar 50.000 horas diarias y que hay que estar conectado y hay que dejar todo, como me decía una paciente en los 90, que me decía, tuve una úlcera, 20 y pico de años, mi jefe me puso una mano en el hombro y me dijo, ahora sí estás comprometida con la empresa. Digo, esto era en los 90. Entonces, la autoexplotación, el concepto, encubre que para la autoexplotación tengo que tener otros que validen y donde yo pueda irme identificando con formas de trabajar de esa manera. Si no, no hay autoexplotación. Por eso esto que decía Enrique, de cómo generamos espacios de encuentro, espacios políticos, espacios comunitarios, donde podamos buscar otras maneras, y me parece que, por eso digo, me da cierta bronca el concepto de autoexplotación, porque va dejando de lado que para autoexplotarme tengo que ir incorporando formas de trabajo que vayan consumiendo toda la vida de uno, y que uno esté 24/7, y que no haya ninguna limitación, y yo voy incorporando esto y después me autoexploto. Pero primero, y esto es lo que vela el concepto de autoexplotación, tengo que poder estar con otros y formar lo que se suele llamar cierto sentido común, ciertas identificaciones con que eso es trabajar bien. Solo eso. Oh, no sé. No sé qué responderte, pero claro, hoy es el mundo de la famosa frase, la famosa palabrita de los emprendedores. Ahora, esto no viene del aire, esto está generado, ¿no? Es decir, hoy es el mundo de los emprendedores, hoy es el mundo donde la ostentación de la riqueza se hace libremente. Es decir, había toda una época que inclusive hasta la burguesía de la nación le da vergüenza esto cuando ¿quién es el que hizo el casamiento ahí en Venecia? Jeff Bezos, el de Amazon. Claro. A ver, es decir, pero hoy, es decir, el poder mostrar esto, bueno, hoy está a la orden, a la orden del día. Ahora, ¿Cómo conmover? Claro, ¿cómo conmover esto? Bueno, yo diría, ¿cómo generar un imaginario diferente? Este es el punto. Bueno, este es el desafío, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos generar? Porque esto de los emprendedores, bueno, uno sabe que tiene patas cortas, y no todo el mundo puede ser rico, pero bueno, el que va al casino va para apostar y cree que va a ganar, después te va, después están aquellos que pierden permanentemente, pero bueno, hoy es un mundo que se ha transformado en una especie de casino donde se apuesta y bueno, y está esta ilusión de poder ser rico, ¿no? Me parece que este es un punto central. Ahora, ¿cómo ir anudando otras formas de imaginario? ¿Cómo ir anudando que hay alternativas diferentes a este capitalismo, ¿no? Es decir, este es un tema que me parece central. Pero yo puedo agregar una cosita a lo que vos decís, porque es distinto cómo conmover desde lo que es una relación terapéutica, que es una cosa que hay que ver, la forma de conmover va a tener que ver con qué ruidos le está haciendo la máquina a alguien. O sea, si alguien viene y me dice, te tengo una medalla y está con su primera úlcera a los 20 y pico de años, es una cuestión. Otra cuestión es en relaciones que tienen que ver de aprendizaje, pero fundamentalmente el lío central es que es mentira, que nos hacemos solos.
se ha creado un culto a la individualidad que es mentira. Y lo puedo decir con 25 millones de ejemplos que toman desde cualquier lugar. Si quieren, pueden ver el documental de cómo los Beatles hicieron Get Back, o sea que se juntan y están un mes, lo filman todo el tiempo. Y todo el mundo dice, no, son genios. Son genios porque laburaban grupalmente y colectivamente y con ideas, y que cuando no tenían ideas llamaban a alguien para que venga alguien más, y todo el mundo queda sorprendido de cómo había actores que los venían a ver mientras grababan. Entonces está Peter Sellers, actores de la época, había escritores que se cruzaban, entonces uno dice, no, se juntan varios y eran muchos. No, era que apostaban a lo que suele pasar en lo que en ciencia estudiamos todos como masa crítica, que es que tiene que haber ciertos grupos de trabajo que investigan y que van potenciándose, pero que no hay nadie que escriba ni un libro ni haga una investigación absolutamente solo, sin pares, maestros, sin... Entonces, el problema central, por eso vuelvo a lo que vos decías, ¿cómo conmover? Es mentira que alguien se hizo solo. La riqueza de alguien tiene que ver con las riquezas de los vínculos, de sus otros, de las experiencias que compartió. Tomo el concepto, pero además tomo lo que vos decís, porque para mí me parece de cuerpo presente, en vínculos que son potentes, que te transforman. Eso es lo que producen maestros, eso es lo que producen pares, discípulos que van potenciando. Entonces no es que en la época de Lacan estudiada, bueno, pero estaban Pontalis, Laplanche, André Green, digo, primera generación, después viene Althusser, Miller, pero estaban todos esos juntos, por eso produjeron. No, produjeron eso porque estaban intercambiando entre ellos y uno iba trayendo, iban potenciándose. Para mí esto es central cuando uno dice cómo conmover, porque es una ilusión de que alguien se hizo solo. Está renegando de los otros que contribuyeron. Esto es lo que en ciencia se llama, bueno, hay que generar una masa crítica para producir un salto de conocimiento. ¿Qué es? Y que dependemos de que uno me discute y que sea mucho más inteligente que uno. Como me decía mi profesor, también soy músico, lo mejor que te puede pasar en una banda es ser el peor. Sos el que más vas a aprender. Hay muchos temas. Yo anoté... ¿Cuál elijo? No sé cuál elijo, pero voy a tomar alguna cosa. Yo quiero decir algo que ella me rebotó lo que vos dijiste, que es sí, creo que hoy quiero tomar esto que vos dijiste al final. Yo no creo que sea apatía. Creo que el dato significativo en las últimas elecciones es que la mitad de la población no votó. Este es un dato a tener en cuenta totalmente. Y no por apatía, sino porque no creen más en ninguna de esas opciones que se le están planteando. Es algo para pensarlo, es algo para trabajarlo, es algo que me parece necesario como para que la izquierda, lo podamos, desde la izquierda lo podamos aprovechar, ¿no? El otro tema que a mí me resonó, algo que vos dijiste, no puedo, me resonó, es decir, algo que quiero señalar, que es, ella habló, vos hablaste del 1 a 1, del 1 al 1, ¿no? Pero me resonó a mí. Es decir, generalmente se habla de que nosotros los terapeutas trabajamos con el 1 a 1, ¿no? Esto es falso. Esto vuelve a ser este individualismo como si nosotros trabajáramos con individuos solos y no estamos trabajando. Que nosotros trabajamos con un inconsciente que es individual, está claro. Lo que pasa es que ese inconsciente o esa estructura psíquica se incorpora una estructura social y económica en la cual nosotros estamos trabajando. Es decir, creo que esto es un elemento central. Y esto hace que hoy, por eso yo hablo de nuevos dispositivos psicoanalíticos, donde implica que hoy, es decir, yo uso una frase muy contundente. El dispositivo diván sillón hay que ponerlo en la historia del Museo del Psicoanálisis. Eso está claro. Pero no lo digo por una cuestión muy simple. Fíjense, es decir, si uno trabaja con un paciente una vez por semana, y no puede utilizar diván sillón. Si uno trabaja con pacientes donde lo fundamental implica
la pulsión de muerte, no puede trabajar con devastación. Entonces, hoy implica pensar un terapeuta en la cual trabaja con un paciente individual, en grupo, en comunidad, es decir, uno puede accionar, es decir, este tipo de cuestiones desde un punto de vista mucho más amplio que pensarlo de este lugar. Y esto a mí me viene de chiquito. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, mi última materia fue clínica psicoanalítica. La materia la daba Fernando Ulloa. Fernando Ulloa, que después fue mi maestro, amigo, además. Yo le dedico el último libro a los dos, mis dos maestros, Fernando Ulloa y León Rossignol, fueron mis dos maestros. Bueno, ¿qué nos hacía Fernando? Estoy hablando de la materia clínica psicoanalítica. Nos juntaba todos los sábados en el aula magna de la Facultad de la UBA. Íbamos a ir los sábados en clínica psicoanalítica, que por supuesto nosotros lo reputeábamos porque no entendíamos. Me llevó todo un tiempo entender. Entonces, estábamos ahí, en el aula magna, éramos, bueno, una materia importante, obviamente, y tenemos 200, 300 personas, estudiantes. Él con algunos ayudantes de cátedra estaban arriba en el escenario, en silencio. Era así, todos los sábados. Bueno, y llegó un momento que se generaba toda una situación, es decir, realmente, porque hablaba uno, etcétera, y bueno, y a partir de ahí se trabajaba ciertas cuestiones psicoanalíticas de ese lugar colectivo. En ese momento, no lo entendí, yo la verdad no lo entendía. ¿Qué carajo? ¿Sí? Porque me llevó todo un tiempo poder entender, ¿no? Es decir, y poder incorporar cómo desde esa manera también se hace psicoanálisis. Podemos pedir, estoy hablando de la década del 70, claro. Me recibí en 74. Es decir, ¿dónde quiero llegar? Que después el psicoanálisis se tendió a una cosa muy individualista, que creo que de cierta manera sigue pensándolo así, ¿no? Que es lo que yo cuestiono permanentemente, porque creo que esto es lo que en cierta manera nos han ganado en algunas áreas, es decir, otras teorías, es decir, como si nosotros, bueno, estamos en silencio. Es mentira, uno no está en silencio. Es otra época, era otra época. Es decir, que funcionaba desde otro dispositivo que hoy no existe. Si vos tenés un paciente una vez por semana, no puedes estar en silencio esperando para seguir la próxima. Es una locura. Es decir, además hay que pensar, es decir, la asociación hay que pensarla de otra manera. ¿A dónde quiero llegar? Que me parece que este tipo de cuestiones que hoy se dan, es decir, porque no es una teoría la mía, es lo que ocurre, lo que a mí me ocurre en mi práctica. Es decir, hay en las facultades predomina tanto ciertas cuestiones ideológicas, políticas y sociales de las diferentes comunidades psi, que hace que no puedan, es decir, acompañar a los estudiantes a lo que después van a tener que ejercer en la práctica concreta con todo ese tipo de... Sí, me gustaría que me dijera, por ahí me sorprende, ¿cuántas materias trabajan el tema de poder atender por internet? El dispositivo específico, porque nosotros tuvimos... ¿Hay alguna materia? Pero claro, claro, no hay. Pero hoy es algo que se usa. Entonces, fíjense cómo, digo, ¿cuántas materias hay? Bueno, algo más simple de hace muchos años. Implica cómo trabajar con un paciente una vez por semana. No es lo mismo que trabajar 2, 3 o 4 veces por semana. No es lo mismo. No digo ni mejor, no es lo mismo. Hay que pensarlo de otra manera. Entonces, ¿dónde quiero llegar? ¿Cómo? Es decir, la facultad no nos prepara para poder salir a poder trabajar en las situaciones concretas que hoy se están planteando. Me fui por este lado. Yo tengo 3 cosas, me estoy mirando la hora, pero quería contar primero lo que decías de la juventud, que me quedé. Dale. Yo digo, hay un clima de época. Si yo tengo que pensar, porque yo te escuchaba y digo, si yo tengo que pensar, la gente de mi generación que tiene casi 60, me tengo que hacer el harakiri, porque es la generación
que en los 90 fue la que ajustó y que al día de hoy hace lo que hace mayoritariamente. Digo, no podemos pensar la juventud como si fuera. Hay climas de época que atraviesan distintas generaciones. Digo otra cosa más que tiene que ver con las luchas. Hace poco sacamos con Carlos Barzani, un compañero de Topía, también un libro sobre el tema varones. Y hay todo un capítulo en contra de la deconstrucción. Y para mí uno de los argumentos que tiene que ver con las luchas y cómo cambian es que la deconstrucción se habla en general de la deconstrucción de la masculinidad. Las mujeres que luchan y lucharon con movimientos de mujeres no están hablando de que tienen que deconstruirse porque directamente se transforman. Las luchas provocan experiencias corporales, intersubjetivas, que son transformadoras y que transforman la forma se producen nuevas identificaciones, se producen una cantidad de cosas en esos espacios de lucha y que han transformado absolutamente a quienes han luchado. Nos construimos. Exactamente, porque el punto central no es la deconstrucción, que es un concepto para discursos, pero no para subjetividades, sino la construcción, cómo nos construimos y cómo nos transformamos. Y el último punto que a mí me daba vuelta con el látigo así, es que me acuerdo, Enrique se enojó, yo me enojé con el libro Melancolía de Izquierda de Enzo Traverso. Porque el libro habla todo el tiempo de la melancolía de la izquierda, todo lo que hicimos mal, todo lo que no pudimos. Entonces yo me enfurece tanto que digo, bueno, melancolía. El problema de la melancolía es no poder hacer el duelo, porque yo no me voy a pegar el latigazo por el estalinismo 50 veces por año. Yo voy a decir, eso no, y que sí, porque el duelo me saca de la melancolía. El duelo me saca de decir, ¿con qué me quedo de las tradiciones para pensar un socialismo hoy? ¿Y qué voy a dejar, como en los duelos, que uno tiene y dice, esto no, esto lo regalo, esto lo dejo, esto lo quemo? Porque el punto central es cómo hacemos el duelo, porque si no vamos a estar melancólicamente y decir, bueno, fracasamos. ¿Cómo fracasamos? Eso es melancolía. No es duelo de decir, esto nos sirvió, ¿y con qué nos quedamos? Con esto sí. Y hay un montón de cosas con las que obviamente nos quedamos. Traté de ser breve.